Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien en esta tarde. Pues yo estoy muy contento de poder compartirles el día de hoy aquí en el grupo de jóvenes. Y bueno, una cosa que estaré procurando hacer primeramente Dios cada mes. Me dará mucho gusto poder estar con ustedes cada mes. Y yo sé que ustedes están aprendiendo ahorita mucho en cuanto a lo que es teología sistemática. Y eso es algo muy padre, muy importante que no debemos dejar de hacer. Y bueno, mi parte lo que haré es tratar de compartir con ustedes un poquito más de teología pastoral que tiene que ver con aplicar un poquito de toda esta teología sistemática a una practicidad más de vida y definitivamente pues enfocado a la juventud, que pues es un momento de vida muy padre, muy bonito. Yo en lo personal tengo recuerdos muy padres de mi juventud. Dios me bendijo mucho en mi juventud, me sigue bendiciendo, pero la juventud es algo muy especial, muy bonito, y yo quisiera pues poderles bendecir por medio de estas prédicas que estaré compartiéndoles cada mes. Ahorita pues en línea, pero yo espero en Dios que todo mejore para que también podamos vernos de manera presencial, primeramente Dios. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña oración? Dios, te damos gracias en esta tarde por tu bendición, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, por medio de la tecnología. Y Señor, queremos poner en tus manos esta plática que vamos a tener, esta predicación. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de cada joven, de cada señorita que va a estar escuchando, y que tu Espíritu Santo sea quien les guíe, Señor, y que les hable muy en lo profundo de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos. Bueno, el día de hoy yo quiero compartirles un mensaje basado en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos de 9 al 10. Y pues voy a leerlo para que entremos ya en materia. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. ¿Cuál es el contexto de Pablo al escribir este libro o al escribir esta carta a los colosenses? Bueno, pues Pablo se encontraba en la cárcel, y esto es algo muy importante de notar, porque a pesar de estar en un momento de sufrimiento, él decide seguir trabajando para la obra del Señor y sigue con ese amor y esa preocupación por los hermanos en Cristo. Aunque la iglesia de Colosenses no había sido fundada por él, pero él seguía con esa preocupación. Y es entonces que se dice que uno de los fundadores o el fundador de la iglesia de los Colosenses va y lo busca precisamente a la cárcel y le platica a Pablo que la iglesia estaba sufriendo una serie de presiones sociales, de presiones religiosas, que estaban tratando de, o que más bien atentaban a que la iglesia se alejara del Señor, a que la iglesia se alejara de los principios de salvación, de los principios centrados en el Evangelio, centrados en Cristo. En general, esto es lo que más o menos trata el libro de Colosenses. Entonces Pablo, en ese corazón tan amoroso que él tenía de siervo, pues él escribe esta carta a los colosenses, recordando que los colosenses realmente era una iglesia fiel, era una iglesia que era constante, era una iglesia que era fiel. Pablo mismo lo menciona dentro de la carta, pero aún así pues tenía presiones. Y aquí, desde aquí nosotros vamos a empezarnos a enfocar a la practicidad. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos estar congregándonos, podemos estar en una iglesia donde aprendemos de la Escritura, donde aprendemos qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Sin embargo, la realidad es que seguimos aún con diferentes presiones en la vida, que pueden ser sociales o pueden ser de cualquier otro índole, y que nos pueden estar tratando de distraer del propósito que Dios puede tener para nosotros o que quiere para nosotros a partir de lo que ha hecho el Señor Jesucristo al salvarnos por su gracia. Entonces, eso es muy aplicable desde este punto a pues todas las iglesias, y es muy aplicable obviamente también a las diferentes etapas de vida. Es decir, desde los niños, ¿verdad? Desde los adolescentes hasta los jóvenes, que es donde queremos aplicarlo, o quisiera yo aplicarlo en esta predicación. ¿Qué es lo que nos tocaría o qué es lo que les tocaría a ustedes, chicos, como jóvenes, en relación a esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos después de ver así como un contexto muy general y muy breve que les acabo de comentar acerca del libro de los Colosenses? ¿Qué es lo que tenemos alrededor, o qué es lo que tendríamos también como contexto ya más en específico acerca de este versículo que les acabo de leer, del capítulo 2, versículos 9 al 10? Vamos a ver qué es lo que tenemos más como contexto en relación a esto. Bueno,
Primero, recordar que las presiones que estaban recibiendo en el momento que Pablo le escribe a los colosenses estaban más o menos enfocadas en dos cosas. La primera de ellas era la presión por guardar las leyes de la Torá, todo lo que tiene que ver con lo religioso, ¿no? Por ejemplo, las leyes de guardar la dieta, los alimentos que tenían que comer, lo que estaba prohibido para comer, todo esto era una presión que en dado caso se podía generar como una presión religiosa que les estaba haciendo distraerse de quién es Cristo o de lo que Cristo había hecho por sus vidas y por lo tanto de lo que verdaderamente el Señor Jesucristo quería que ellos hicieran o vivieran. Esto todavía puede continuar en la actualidad. Sin embargo, hay otro de los aspectos de los cuales también estaban recibiendo presión. Y esa presión era acerca del politeísmo místico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la idolatría. Los colosenses, por tener esa influencia griega y esa influencia romana, pues tenían muchos dioses. Entonces, al momento que ellos reciben el Evangelio, todavía algunos creyentes estaban queriendo poner en la misma línea, y de aquí empieza también algo muy importante, querían poner en la misma línea a los dioses que ya tenían junto con Jesús. Es decir, ellos querían seguir con sus mismos dioses, pero también querían poner a Jesús en el mismo lugar. Y esto es algo muy interesante en cuestión a lo que le sucedía, y verán que va a tener también relación en cómo aún en la actualidad puede ser que estemos peligrando en ese tipo de cosas, o que como jóvenes puedan ustedes peligrar muy en específico en este tipo de cosas. Ellos, por ejemplo, tenían a Hermes, que era el dios del dinero. Entonces ellos tenían a Hermes, el dios del dinero, y tenían también a Jesús. Entonces también algunos tenían, por ejemplo, a Afrodita, que era la diosa del sexo. Entonces tenían a Afrodita y tenían a Jesús. Tenían, por ejemplo, a Apolo, que era el dios de la música. Entonces tenían a Apolo y tenían también al dios de la música. Y entonces al poner eso, para ellos estaban dándole como una prioridad, una relevancia similar a todas estas deidades, pero querían asemejarlas o querían hacer lo mismo con el Señor Jesús, ¿no? Ponerlo como el Salvador, ¿no? Entonces podríamos pensar que el pensamiento que tenían era, ok, el Señor Jesús me ha salvado, me ha librado de mis pecados, me ha dado vida eterna, me ha dado eso espiritual que necesito, pero sé también que Hermes me va a dar dinero, y sé también que Afrodita me va a dar los placeres como el sexo, y sé también que Apolo me va a ayudar a disfrutar del arte, de la cultura, de lo popular, entre comillas. Y entonces así estaban ellos viviendo, pero no solamente estaban viviendo así, sino que también tenían otra complicación, eran temerosos a todo lo relacionado a los poderes espirituales. Entonces querían estar también, en teoría, en orden con otras deidades, porque tenían ese temor también de esas deidades, tenían ese temor de esos poderes espirituales, que al no cumplir con ellos, pues les pudiera entonces afectar en su vida común, en su vida diaria. Todo este contexto es muy importante entenderlo, porque es cuando Pablo entonces les escribe y les va a tratar de hacer entender que la supremacía la tiene Cristo por encima de cualquier cosa, que lo más importante es el Señor Jesucristo por encima de cualquier aspecto cultural, religioso o ideológico. Lo más importante cuando venimos por su gracia al conocimiento de esa salvación tan preciosa que nos ha regalado, entonces Él debe de convertirse en lo más importante, en lo más supremo, por encima de todas las cosas. Entonces aquí es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta de ese contexto, cómo querían vivir con una mezcla de todo, como diciendo, soy salvo gracias al Señor, el Señor me ha rescatado, pero también tengo estos otros dioses o estas otras cosas en mi vida que también son importantes y a las cuales también debo de darles prioridad, igual, aquí es el problema, igual que a Dios, ¿no? O igual que a Jesús. Entonces aquí empieza el problema. Hubo un científico por ahí de apellido Ash que hizo una vez un experimento relacionado a la presión social, a cómo las presiones sociales nos pueden afectar. A los colosenses les estaba afectando eso, tenían presiones que querían afectarles en su relación con el Señor Jesucristo. Entonces, enseguida te voy a compartir un video de unos 4 o 5 minutos que está muy interesante y está muy chistoso, y quisiera que tú lo analices, y en vez de ese video vamos a seguir comentando y vamos a seguir con la predicación. Vamos a ver el video.
Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí. Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar.
¿Qué te pareció el video? Me parece que es muy interesante, ¿verdad? Todo lo que se menciona aquí en este video, cómo la presión social se ejerció en esta chica, a pesar de que no había recibido realmente ninguna instrucción, ninguna explicación de por qué se tenía que parar o por qué tenía que pararse cuando sonaba tal sonido, sino que al ver cómo todos los demás estaban funcionando, ella se tuvo que incluir, dejó de pensar, dejó de estar analizando por qué tenía que hacer eso. La presión social así es, o sea, la presión social que a veces recibimos nos lleva a realizar acciones. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, porque es lo popular. Aquí hay algo muy importante que tú debes de recordar, y es lo siguiente: no siempre lo popular va a ser lo mejor, ni siempre va a ser lo más óptimo, o en el caso de nosotros que conocemos la Escritura, que estamos conociéndola a día más, no va a ser la verdad. Entonces aquí hay que cuidar mucho ese aspecto. ¿Qué es lo que pasó con esta chica? Se dejó presionar, y después también las otras personas se dejaron presionar por la circunstancia que se estaba dando en su entorno. Los colosenses muy probablemente tenían también parte de eso, esa presión que ellos estaban recibiendo. En base a este contexto, y yendo más a la práctica, quiero leerte una vez más entonces también lo que acabamos de leer hace un momentito, que está relacionado al versículo. Es decir, te voy a leer Colosenses 2, 9, 10 una vez más, donde dice entonces Pablo a los colosenses: Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Una de las cosas que a veces la presión social quiere hacer es hacerles creer, muchachos, que ustedes tienen que alcanzar cierto nivel en la sociedad, o tienen que alcanzar ciertas metas para entonces ser completos ahora sí en la vida, para entonces, por ejemplo, ahora sí poder comenzar a servir al Señor, comenzar ahora sí a poder entregar todo porque ya alcanzaron ciertas metas, etcétera, etcétera, o porque ya quedaron bien con ciertos patrones sociales incluso. Cuidado con eso. Tenemos que pedirle mucho discernimiento al Señor al respecto. Es aquí donde nosotros debemos entonces de preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son las presiones actuales? Pero más allá de presiones actuales, yo quiero que te preguntes de manera muy honesta: ¿qué es lo que a mí me presiona actualmente en la sociedad o en mi entorno que no me permite ser pleno en Cristo? Que no me permite ser pleno en lo que Él quiere que yo haga, que no me permite ser pleno en mi servicio a Él, que no me permite ser pleno en amarle sobre todas las cosas y en amar a mis prójimos también, porque es parte del mandamiento, recordemos, ¿verdad? Amar al Señor y amar obviamente a su iglesia, pero amar a nuestras comunidades, todo bajo el principio de amor y cosmovisión bíblico. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está estorbando? ¿Qué es lo que a ti te está estorbando en la actualidad? Quiero, por ejemplo, mencionarte algunas cosas, porque en la actualidad puede ser que todavía existan algunos dioses Hermes, algunas Afroditas, algunos Apolos, que también se les pone esa supremacía junto con Cristo, y que podemos darles como cierto poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Que podemos ser creyentes, pero puede ser que todavía también sea muy importante para nosotros la cuestión del dinero. Puede ser que seamos creyentes, pero puede ser que sea muy importante para nosotros la cuestión de los placeres en exceso y mal habidos, fuera del contexto bíblico, obviamente, pero entre ellos, obviamente, lo que es el sexo en particular, que sabemos que fuera del matrimonio es algo que a Dios le desagrada. Entonces, ahí bajo ese contexto es que nosotros debemos de analizar con manera muy cuidadosa qué es lo que nos dice la Escritura y cómo podemos aplicarlo. ¿Tienes algún Hermes? ¿Tienes alguna Afrodita? ¿Tienes algún Apolos que estés tú también siguiendo en la actualidad? Y hay muchos ejemplos. Podrían ser, por ejemplo, tus amistades. Tus amistades te están presionando. ¿Eres una persona diferente cuando estás con tus amistades a cuando estás en la iglesia? ¿Qué tipo de presión o de influencia ejercen ellos sobre ti? ¿Tú ejerces influencia sobre ellos a partir de la Escritura, a partir de tu ejemplo de ser cada día más como el Señor Jesús quiere que seas? ¿O ellos están ejerciendo presión sobre ti?
Eso es algo muy interesante porque aún en la actualidad, aún en los creyentes, pareciera ser que las amistades ejercen mucha presión y más en la juventud. Muchachos, no dejen que las amistades que tengan que no son creyentes ejerzan presión sobre ustedes al momento de tomar decisiones que solamente deben de estar basadas en lo que la Escritura dice. Entonces las amistades se pueden convertir también en un tipo de Hermes, en un tipo de Afrodita, en un tipo de Apolos también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque podemos pensar, bueno, nosotros ya no tenemos ídolos, pareciera ser, pero si analizamos bien, podría ser que nuestras amistades estén tomando el mismo o mayor valor que el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. Las redes sociales, ahorita que están tan de moda todo esto de los influencers, también muchos jóvenes toman consejos o toman ejemplos de vida a partir de influencers que lo único que dicen son cosas fuera de contexto, gente que no realmente no está preparada, tienen un gran carisma sin duda, tienen una gran habilidad oratoria, pero solamente es eso. Y tú que conoces realmente de la Escritura, no debes de dejarte influenciar por ellos. No dejes que eso te aleje del propósito que Dios tiene para ti. Eso es muy importante recordarlo. También a veces hay un temor en la juventud de ser señalados por no ser iguales, ¿verdad? Es decir, por no llevar las mismas modas que se llevan en algún momento, por no hablar de la misma manera, por no actuar o comportarte de la misma manera que los demás. Y eso es algo también que debemos de dejarlo al margen. Todo esto que te estoy mencionando no quiere decir que tú lo tengas que abandonar. No te estoy diciendo que abandones a tus amigos. No te estoy diciendo que abandones las redes sociales, ni te estoy diciendo que a lo mejor no quieras tener algún tipo de ropa, de tenis y algo que te gusta. Pero si eso está igual en la prioridad del rango con el Señor Jesucristo, o peor aún, está más arriba de eso, entonces allí hay un peligro. Es un peligro muy grave y eso se llama idolatría. Y era parte de la presión a la que estaban entonces siendo ejercidos los colosenses en su momento. ¿Qué más está dentro de eso? Podría ser la popularidad. Y atención aquí con lo siguiente que te voy a compartir. Esta popularidad puede estar fuera de la iglesia, pero también puede estar dentro de la iglesia. Si tú estás haciendo algo dentro de la iglesia, cualquier cosa que sea por popularidad, porque quieres ser altamente reconocido, entonces tienes que cuidar mucho eso, porque a lo mejor lo que te está impulsando es el orgullo y no realmente el saber con toda certeza que Jesucristo es tu Señor y que al ser tu Señor Él te ha mandado a servirle. Entonces eso es muy diferente a hacerlo por popularidad, tanto fuera como dentro de la iglesia. Siempre nuestro contexto de propósito en la vida, siempre tu contexto como joven de propósito en la vida debe estar basado en lo que el Señor Jesucristo quiere y en tu sumisión a Él, en el humillarte a Él, en el decir, Señor, reconozco que tú eres mi Señor y por lo tanto quiero hacer lo que tú quieres que haga, quiero agradarte a ti y cada decisión de mi vida la voy a tomar precisamente buscando agradarte conforme la guía del Espíritu Santo, conforme la guía que nos da en las Escrituras de manera muy clara. Entonces piénsalo muy bien, puede ser que la popularidad sea también alguno de esos aspectos que te puedan estar afectando. También, por ejemplo, los placeres, como ya lo mencioné, el sexo, el alcohol, las drogas, y que el Señor te guarde como joven de todo eso. Nunca des pie ni a un poco de eso, porque es mucho lo que puedes perder. Es mucho lo que se pierde cuando se toman decisiones cuando uno es joven y uno le da, por ejemplo, prioridad al sexo, pensando en que estás joven, pensando en que si no aprovechas ahora, ya después que estés viejo ya no podrás, etcétera, etcétera, o que si no lo haces no vas a estar en la moda. Todo ese tipo de cosas son engaños del enemigo, sin duda. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Pues hacerlos a un lado. En cuestión del sexo, pues esperar el tiempo en que Dios te dé tu esposo, tu esposa, y entonces ya pasar esa etapa tan bonita, pero en el momento adecuado de Dios conforme a la Escritura. En el caso de otros excesos como son el alcohol, como son las drogas, también sin duda debes de tenerlas a un margen. No debe de ser algo que deba de influenciar tu vida. Y aunque está la presión ahí, tú debes de alejarte de eso. Busca alejarte de eso. Todo ese tipo de cosas son cosas que nos alejan del propósito del Señor, que como joven te van a alejar del propósito de Dios, aunque pareciera ser que es algo que debes de hacer.
Aquí te recuerdo algo, el primer indicador, o más bien el número uno en muertes de jóvenes en el país, es por causa del alcohol y las drogas. Es decir, jóvenes que conducían y que estaban bajo la influencia del alcohol o de las drogas o de ambos y tuvieron un accidente en algún momento. Entonces debes de pensar muy bien, que no sean cosas que te deban de dominar y que tú más bien las dejes a un margen, confiando en que no necesitas eso para ser completo. Tu plenitud está en Cristo. También, por ejemplo, a veces se busca ser pleno o se piensa que se será pleno al tener todos esos aspectos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que te he mencionado son solamente algunos, que en muchas ocasiones nos pueden estar o les podrán estar a ustedes como jóvenes queriendo tentar para apartarse del propósito de Dios para sus vidas. Entonces, por eso es muy importante que le pidan al Señor la sabiduría necesaria, que oren, que escudriñen la Escritura y que vivan una vida en Cristo, que sea una vida práctica en Él. Porque tampoco es suficiente solamente recibir y recibir y recibir, leer, leer y leer, ver y ver predicaciones, asistir a eventos, asistir a la iglesia, a las reuniones de jóvenes. Si en tu vida práctica realmente no estás viviendo esto, si esto no se ha hecho carne en tu corazón, ¿qué es lo que podría ser que no se ha hecho carne? El comprender que en Cristo somos plenos, que Él es la plenitud, en Él estamos completos, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Eso es lo más importante. En Jesús entonces se cumple todo lo que necesitamos, más allá del dinero, de la fama o la popularidad o de los placeres, más allá de la ley, más allá de cualquier religiosidad. En Jesús se cumple todo lo que necesitamos, estamos plenos en Él. Es entonces que vemos después, más adelante en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículos 1 al 2, lo siguiente, dice así: Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. La juventud es parte de tu vida, entonces tienes que enfocarla a hacer lo que le agrada. Dice, piensen en las cosas del cielo, donde está Cristo, quien gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. A veces el afán, el dejar nuestros pensamientos tan clavados en las cosas del mundo, en los afanes de la vida, nos distraen, nos alejan del propósito de Dios. Eso es muy cierto, muy cierto. Debemos entonces recordar lo siguiente: Dios nos ha dado nueva vida. ¿Por qué? Porque nos resucitó juntamente con Cristo, nos dio nueva vida. Entonces, por lo tanto, debemos dedicar toda nuestra vida. Joven, dedica tu vida al Señor. Dedica tu vida al Señor. Es más, yo te diría, ni siquiera te estés preocupando tanto de que con quién te vas a casar, de que si ya tienes el novio o la novia que querías. No te preocupes tanto por eso. Más bien, enfócate en Cristo. Dedícate en ese sentido. Es lo más importante que tú puedes hacer en ese caso. Entonces, allí, desde esa perspectiva, es que tú debes de seguir adelante. Quiero leerte la versión en cuestión de Colosenses, o acerca de Colosenses capítulo 3, 1 a 2, y quiero leerte la versión de Message, pero traducida, en la traducción que nos daría Google directamente. Muy importante, muy interesante, te va a traer mucha claridad esta traducción. Fíjate lo que dice. Dice así: entonces, si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección con Cristo, si realmente quieres vivir esta vida, hay que partir desde eso. Si realmente lo quieres hacer, ¿verdad? Dice, actúa como tal. No basta con, ya lo sé, ya sé todo esto, ya conozco mucho de la Biblia, ya tomé tantos cursos, sé mucho de apologética, o sé mucho de exégesis, de hermenéutica. No basta con eso, hay que actuar como tal. Y entonces dice la traducción: sigan las cosas que Cristo preside. Es decir, seguir las cosas de las cuales el Señor está gobernando, de las cuales Él gobierna. Y dice enseguida, no andes arrastrando los pies. Muy interesante cómo lo menciona esta versión, porque pareciera ser que a veces como creyentes vamos así como que, ay, sí quiero servir, pero... Y más como jóvenes, chicos, atención, sí quiero servir, pero estoy muy cansado, sí quiero leer la Biblia, pero no tengo tiempo, sí quiero hacer esto, pero es que quiero primero novio, novia, sí quiero ir a evangelizar, pero primero quiero tener mi
mi carro, sí quiero hacer esto, pero primero quiero terminar la carrera, sí quiero hacer lo otro. Es decir, siempre como arrastrándote. Cuando realmente tú puedes tener una vida en la cual, si estás siguiendo a Cristo como aquel que preside, entonces puedes esperar en Dios que todo lo demás se dé. Lo leeremos más adelante. Pero entonces aquí dice, no andes arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo. Imagínate esa persona así, arrastrando los pies, con los ojos puestos en el suelo, caminando, todo apenas si puede, ¿verdad? Como cuando les piden que vayan y laven los trastes o que vayan a tirar la basura o alguna cosa así, si alguien lo recuerda por ahí, y que van así como que con unas ganas. No debemos de ir así en ese andar en Cristo, ¿no? Dice enseguida, no andes arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo, absorto en las cosas que tienes adelante. Muy importante esto, ¿no? Porque a veces se está en la juventud como que en el anhelo, por decirlo de alguna manera, en las nubes, diciendo, bueno, yo es que sueño algún día con ser tal persona o tal mujer, sueño algún día con tener un esposo así, un novio, una novia así, sueño algún día con tener un gran empleo, sueño algún día, y estás nada más en eso. Y eso también quiere decir el estar arrastrándote, porque vas como sin pasos firmes, cuando a la diferencia de cuando estamos en Cristo, vamos en firmeza, porque sabemos en quién estamos parados, porque sabemos que estamos parados en la roca y eso nos da firmeza de seguir adelante. Entonces ese debe de ser realmente el enfoque. Continúo con la traducción aquí. Dice, mira hacia arriba y está alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ve las cosas desde su perspectiva. Qué importante es tener una cosmovisión bíblica en todas las áreas de tu vida. Qué importante es tener la misma visión que Cristo tiene de las cosas. Pero ¿cómo vas a tenerla? Bueno, ya sabemos, escudriñando las Escrituras, orando, pidiendo la dirección del Señor, buscándole en intimidad, dando ese tiempo al Señor, y aquí en este enfoque que te estoy dando, dándole la prioridad a Él, reconociendo que Él es el Señor. Y es lo que Pablo en general trata de hacer en el libro de Colosenses, darle esa supremacía a Cristo. Y en este caso en particular diciéndole a los colosenses, no se dejen influenciar, no dejen que otras cosas los arrastren, ¿verdad? Sino contrario, lo que deben de hacer es fijar sus ojos en Jesús, poner su vista en Él, y a partir de eso, entonces, poder obtener lo que en la vida tú quieres obtener conforme a la voluntad del Señor. Porque recuerda que del Señor regularmente obtenemos 3 respuestas: o un no, o un sí, o una espera. Y esto es muy difícil en la juventud. En la juventud, sobre todo, es muy difícil un no. Qué difícil es un no. Díganme ustedes si estoy equivocado, pero cuando te dice tu mamá, ¿sabes qué? O tu papá, esa persona no te conviene. No es la persona que tú necesitas. No es la persona que te va a bendecir. No queremos que estés con esa persona. Qué difícil es recibir un no. Qué difícil es también recibir una espera. Cuando, por ejemplo, algunas personas pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Es que yo ya quiero mejor, a lo mejor imagínate un adolescente de 14, 15 años, es que ya me quiero salir de mi casa porque no, ya quiero yo hacerme independiente, etcétera. Y que los papás les digan, espera un poco, espera por lo menos a que seas mayor de edad, espera un poco, que aprendas más cosas, ¿verdad? Y qué difícil es el espera. Bueno, imagínate, cuando viene esto directamente de Dios, cuando Dios te dice no, y cuando te dice espera, tú, si estás centrado en Cristo, si tus ojos están en Él, tú vas a estar esperando entonces, o vas a entender que es no. Y cuando dices sí, también vas a entender que es un sí, sin duda alguna. Entonces, con eso no vas a tener tanto problema. Pero con el no y el espera podemos tener problemas, y más en la juventud. Pero entonces te voy a leer toda esta traducción completa, sin pausas. Dice así: entonces, si realmente quieres vivir esta nueva vida de resurrección en Cristo, actúa como tal. Sigan las cosas que Cristo preside. No andes arrastrando los pies, con los ojos puestos en el suelo, absorto en las cosas que tienes delante. Mira hacia arriba y está alerta a lo que sucede alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ve las cosas desde su perspectiva.
Varios de ustedes, muchachos, tienen un llamado del Señor. No se detengan en ese llamado, sigan creciendo en el Señor, sigan haciendo lo que el Señor les pide para poder cumplir ese llamado, de compartirle a sus familiares, compartirle a sus amigos, de poder enseñar también a sus amigos, discipular, de poder servir en su congregación, de poder ser de bendición en su casa, en su familia. Todos esos son llamados directos de Dios, bíblicos totalmente. Entonces hay un llamado por parte de Dios. No te dejes afanar por las Afroditas, por los Hermes, no te dejes afanar por los Apolos de nuestro tiempo. Enfócate a Cristo, enfócate a Él, es lo importante. Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice así: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Voy a repetirlo. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Es decir, tus reyes no deben de ser Afrodita, no deben de ser Hermes, no deben de ser Apolos. Debe de ser Cristo y hacer lo que Él te pide. Y entonces dice, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Dios sabe qué es lo que necesitas. Dios sabe más que tú mismo lo que necesitas. Dios sabe lo que anhelas. Dios sabe si va a ser bueno o no para ti. Dios sabe si te lo va a dar o no. Dios sabe si Él se va a agradar de dártelo o no. Pero Él sabe lo que necesitas y a su tiempo Él te va a dar eso que tú realmente necesitas. Y quiero terminar con el siguiente versículo. Muy importante, es uno de mis versículos favoritos. Desde que era joven, precisamente, recuerdo una vez una reunión de jóvenes, de las primeras que asistí, que preguntaban por versículos y cuáles eran nuestros favoritos, y yo me quedé pensando, empezaba a leer un poco más a fondo la escritura y me quedé pensando mucho en Romanos 12:2, y es uno de los versículos favoritos en lo personal desde que era yo joven, ya hace un ratillo, y dice así, te lo voy a leer, dice así: y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué es cambiar de manera de pensar en nuestro contexto que conocemos de Cristo por su gracia? Pues es pensar como Él, es dejar de pensar como piensa el mundo, es dejar de priorizar en las cosas en las que el mundo priorizaría, en las que tus amigos que no conocen del Señor priorizarían, en la que la moda que no toma en cuenta a Dios priorizaría, en lo que nuestra cultura, que no toma en cuenta a Dios, priorizaría. Eso es lo que hay que dejar a un lado, es lo que hay que cambiar. ¿Y que hay que cambiarlo por qué? Por lo que Cristo nos ha enseñado. Hay que cambiarlo por la mente de Cristo. Eso es empezar a buscar tener la mente de Cristo. Cómo ve las cosas, cómo Él realmente quiere que tú veas a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, a tu carrera, a tu llamado, a tu ministerio. Mira, la vida en la juventud es preciosa, es algo precioso, es algo precioso. No lo eches a perder por no enfocarte en Cristo, por no poner tus ojos en Cristo. En Él estás completo, en Él estás completo. Cierro con este versículo una vez más, con el versículo que iniciamos, Colosenses 2, 9 y 10. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por esta palabra que tú nos das. Yo te pido, Padre, por los jóvenes. Te pido, Señor, que ellos recuerden que ellos están completos en Cristo, que no necesitan nada más, ni a nadie más, que Él es su todo. Y que lo que tú vayas añadiendo en su vida, sean personas o cosas, si ellos están fijos en ti, podrán tener la tranquilidad de que viene entonces de ti y que te va a honrar a ti, Señor. Padre, te pido por cada uno de ellos y te doy gracias porque sus vidas son preciosas, Señor. Son jóvenes preciosos, todos, Señor, todos ellos. Yo te pido, Padre, que los guardes y que nosotros como iglesia aquí en el Centro Cristiano Koinonia nos permitas bendecirles aquí en Aguascalientes, Señor. No solamente ellos, sino otros jóvenes que te necesitan. Y yo te pido que uses a los jóvenes del grupo de la iglesia, que si hay pretextos o hay cosas que estén poniendo antes que a ti, que las hagan a un lado y que ellos se puedan levantar a cumplir el llamado que tú les has dado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios les bendiga mucho, muchachos, y los dejo con un canto muy bonito de un grupo que en lo personal me gusta mucho y que espero que sea de bendición para ustedes. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un mes con la ayuda del Señor, con el favor del Señor. Dios les bendiga. Bye. Mi deseo es vivir como tú, con toda mi alma deseo, Señor, que ese anhelo sea realidad. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Es mi petición ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Jesús, yo quiero ser como tú. Mi deseo es vivir como tú. Con toda mi alma deseo, Señor, que mi anhelo sea realidad. Ser como tú. Es mi petición ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Oh, mi Señor, yo quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Es mi petición ser como tú. Quiero vivir, quiero amar como tú, quiero entregarme como tú. Quiero sepas, yo quiero que sepas que yo quiero amar, quiero vivir, no más yo. Solo tú, tu vida en mí, yeah. Yo quiero que sepas como tú. Es mi petición ser como tú. Ayúdame, Jesús, a ser como tú. Como tú.